Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy abordamos una historia marcada por el dolor, el silencio y una promesa que cambió para siempre la vida de una familia. Por primera vez, George Moran rompe el silencio tras la muerte de su esposa Tatiana y habla desde el lugar más vulnerable, el de un padre. Lo que está a punto de escuchar no es una declaración pública cualquiera. Es una confesión nacida de la pérdida. Durante semanas, el nombre de George Moran apenas apareció en los medios. Mientras la atención se centraba en la repentina muerte de Tatiana, él optó por el silencio absoluto, un silencio que muchos interpretaron como distancia, frialdad o incluso huida. Pero la realidad era muy distinta. George no estaba huyendo de las preguntas. Estaba intentando sostener a sus hijos en el momento más devastador de sus vidas. La muerte de Tatiana no solo significó la pérdida de una esposa, sino el derrumbe completo de la estructura emocional de su hogar. De un día para otro, George se convirtió en el único pilar para unos niños que no entendían por qué su madre ya no volvería a casa. Cada mañana, cada comida y cada noche se transformaron en un recordatorio constante de la ausencia. Y fue en ese contexto, lejos de cámaras y titulares, donde comenzó a gestarse la promesa que hoy conmueve a tantos. En medio del duelo, George tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Decidió que el dolor no definiría el futuro de sus hijos. Decidió que el recuerdo de Tatiana no estaría asociado solo a la pérdida, sino también a la fortaleza. Y decidió que, aunque su voz había permanecido en silencio, llegaría el momento de hablar, no para él, sino para ellos. Gracias por ver este video y suscribirse al canal para apoyarnos y darnos la motivación de seguir creando contenido como este. Cuando finalmente habló, George Moran no buscó compasión ni titulares fáciles. Palabras fueron medidas, firmes y profundamente humanas. No habló como viudo frente a la prensa, habló como padre frente a un futuro incierto. Y en ese instante quedó claro que su silencio no había sido vacío, sino preparación para cumplir una promesa que cambiaría la vida de sus hijos para siempre. Para entender el impacto real de esta tragedia, es necesario retroceder en el tiempo y observar la relación entre George Moran y Tatiana lejos de la imagen pública. No eran una pareja que buscara atención ni protagonismo. Su vínculo se construyó en la discreción, en una vida cotidiana protegida del ruido mediático, donde la familia siempre ocupó el centro de todo. George y Tatiana compartían una visión muy clara sobre la crianza de sus hijos. Ambos creían que el hogar debía ser un espacio de estabilidad, incluso cuando el mundo exterior se volvía impredecible. Por esa razón, limitaron al máximo su exposición pública y tomaron decisiones conscientes para preservar la intimidad familiar. Esa elección, que durante años pasó desapercibida, explica por qué el silencio de George tras la muerte de Tatiana fue tan absoluto. Quienes los conocían de cerca describen a Tatiana como el eje emocional de la familia. Era la figura que equilibraba, que organizaba y que sostenía los momentos difíciles sin necesidad de levantar la voz. George, por su parte, siempre reconoció en privado que gran parte de la fortaleza del hogar provenía de ella. Perderla no fue solo perder a una esposa, fue perder la brújula emocional que guiaba a todos. Antes de la tragedia, su vida transcurría con una normalidad que hoy parece lejana. Rutinas simples, decisiones compartidas y planes pensados siempre en función de sus hijos. Nada hacía presagiar que esa estructura se rompería de forma tan abrupta. Y cuando ocurrió, George entendió que debía asumir un rol para el que nadie está realmente preparado. La relación entre ambos no estuvo marcada por gestos grandilocuentes, sino por acuerdos silenciosos. Promesas no dichas frente a cámaras, sino construidas en la convivencia diaria.
Por eso, cuando Tatiana falleció, George sintió que también se rompía un pacto íntimo que solo ellos comprendían. Ese vacío fue el que lo obligó a replantearse no solo su futuro, sino el de sus hijos. En este punto, el silencio de George dejó de ser una elección y se convirtió en una necesidad. Necesitaba entender cómo reconstruir una familia incompleta. Necesitaba encontrar palabras que no lastimaran a sus hijos. Y, sobre todo, necesitaba transformar el recuerdo de Tatiana en una fuerza que los empujara hacia adelante. No que los hundiera en el dolor. Los días posteriores a la muerte de Tatiana fueron descritos por George como una sucesión de momentos irreales. El tiempo parecía avanzar, pero dentro de la casa todo permanecía detenido. Las habitaciones seguían igual, los objetos en su lugar, pero la presencia que les daba sentido ya no estaba. Para sus hijos, la ausencia de su madre no era un concepto, era una herida abierta que se manifestaba en silencio. George entendió rápidamente que no podía permitirse derrumbarse frente a ellos. El duelo debía vivirse, pero también debía ser administrado. Cada gesto, cada palabra y cada silencio tenían un peso enorme en la forma en que sus hijos procesaban la pérdida. Fue entonces cuando asumió que su rol como padre había cambiado de manera definitiva. Las noches se convirtieron en el momento más difícil. Preguntas sin respuestas claras, llantos contenidos y una sensación constante de injusticia llenaban el ambiente. George no tenía explicaciones que aliviaran el dolor, pero sí una presencia firme que se negaba a desaparecer. En esas horas silenciosas comenzó a tomar forma la promesa que más tarde conmovería al público. La muerte de Tatiana obligó a George a enfrentarse a decisiones inmediatas. ¿Cómo mantener la estabilidad emocional de sus hijos? ¿Cómo preservar la imagen de su madre sin idealizarla ni convertirla en un recuerdo doloroso? ¿Cómo enseñarles que el amor no desaparece con la muerte, sino que se transforma? Lejos de los focos mediáticos, George inició un proceso interno de reconstrucción. No buscó respuestas rápidas ni soluciones externas. Entendió que el camino sería largo y que cada paso debía darse al ritmo de sus hijos. Ese enfoque, basado en la paciencia y la honestidad emocional, fue clave para lo que vendría después. Fue en medio de ese proceso cuando George decidió que el silencio público no podía prolongarse indefinidamente. No por necesidad personal, sino por una responsabilidad mayor. Quería que sus hijos crecieran sabiendo que su padre no se escondió del dolor. Quería que entendieran que enfrentar la pérdida también es una forma de valentía. Con el paso de las semanas, George comprendió que el duelo no seguía una línea recta. Había días de aparente calma y otros en los que el dolor regresaba con una fuerza inesperada. En ese vaivén emocional, su papel como padre se volvió más complejo que nunca. Ya no bastaba con cuidar, ahora debía enseñar a vivir con la ausencia. George reorganizó por completo la dinámica familiar. Pequeños hábitos cambiaron para dar seguridad a sus hijos. Horarios más claros, espacios de conversación y momentos dedicados exclusivamente a escuchar sin juzgar. Entendió que la estabilidad no se imponía, se construía día a día. Uno de los mayores desafíos fue responder a las preguntas que no tenían respuesta. Sus hijos querían entender por qué ocurrió, si pudo evitarse y qué pasaría a partir de ahora. George decidió no recurrir a explicaciones vacías ni a silencios evasivos. Optó por la honestidad medida, aquella que protege sin mentir. En este proceso, el recuerdo de Tatiana se convirtió en un punto de unión. George habló de ella con naturalidad, sin convertirla en un tema prohibido. Compartió anécdotas, valores y enseñanzas que ella había dejado en la familia.
De esa forma, sus hijos comenzaron a entender que su madre seguía presente de otra manera. Fue también en esta etapa cuando George empezó a pensar en el futuro. No como un intento de olvidar, sino como una responsabilidad ineludible. Sabía que sus hijos crecerían y que algún día mirarían atrás buscando respuestas. Quería que encontraran a un padre que, pese al dolor, eligió avanzar con dignidad. Ese camino de reconstrucción personal preparó el terreno para lo que estaba por venir. George entendió que su experiencia no solo pertenecía al ámbito privado. Había una promesa que necesitaba ser dicha en voz alta. Y esa promesa, dirigida a sus hijos, marcaría el momento en que finalmente rompería el silencio ante el mundo. Cuando George Moran decidió hablar, lo hizo con una claridad que sorprendió incluso a quienes lo conocían de cerca. No buscó un escenario solemne ni una exposición prolongada. Sus palabras fueron directas y nacieron de una convicción profunda. En ese momento formuló una promesa que definiría el rumbo de su familia. La promesa no estuvo cargada de grandes gestos ni de frases grandilocuentes. George prometió a sus hijos que el dolor no sería una herencia. Prometió que crecerían con la verdad, pero también con esperanza. Y prometió que el recuerdo de su madre sería una fuente de fortaleza, no una carga. Para George, esa promesa implicaba decisiones concretas. Significaba estar presente incluso cuando el cansancio emocional parecía insuperable. Significaba proteger la infancia de sus hijos sin negarles la realidad. Significaba aprender a ser padre y madre sin traicionar el lugar que Tatiana siempre ocuparía. La promesa también incluyó un compromiso consigo mismo. George entendió que debía cuidarse para poder cuidar. Aceptó que pedir ayuda no era una señal de debilidad, y asumió que reconstruirse era una responsabilidad, no una opción. Sus palabras resonaron porque no ofrecían soluciones mágicas. Hablaban de un camino largo, lleno de dudas y avances lentos. Hablaban de amor expresado en constancia y coherencia. Esa honestidad fue lo que conectó con tantas personas que atravesaban pérdidas similares. Al romper el silencio, George no cerró un capítulo, lo transformó. Su promesa no borró la ausencia de Tatiana, pero le dio un nuevo significado. Marcó el inicio de una etapa en la que el dolor y la esperanza podían coexistir. Y dejó claro que, para él, la verdadera fortaleza estaba en cumplir esa promesa cada día. Tras la declaración de George Moran, la reacción del público fue inmediata y profunda. Lejos del morbo o la curiosidad superficial, muchas personas se sintieron reflejadas en su historia. Padres, madres y familias que habían atravesado pérdidas similares encontraron en sus palabras una forma de acompañamiento. No porque ofreciera respuestas definitivas, sino porque mostró que el dolor puede enfrentarse con honestidad. Para sus hijos, el impacto fue aún más significativo. Con el tiempo, comenzaron a comprender que la promesa de su padre no era un discurso, sino una práctica diaria. Estaba presente en cada decisión, en cada conversación difícil y en cada momento de silencio compartido. La ausencia de Tatiana seguía siendo real, pero ya no era un abismo imposible de mirar. George nunca intentó ocupar el lugar de su esposa. Al contrario, se aseguró de que ese lugar permaneciera intacto. Habló de ella como parte de la historia familiar, no como un recuerdo distante. De ese modo, sus hijos crecieron sabiendo que el amor no desaparece, solo cambia de forma. Con el paso del tiempo, la familia encontró un nuevo equilibrio. No uno perfecto ni libre de dolor, sino uno honesto. George aceptó que la vida no volvería a ser como antes, pero también que podía seguir siendo significativa.
Ese aprendizaje se convirtió en el verdadero legado de su promesa. Hoy, la historia de George Moran no se recuerda por la tragedia, sino por la forma en que decidió enfrentarla. Su silencio inicial dio paso a una voz serena y responsable. Una voz que no buscó compasión, sino comprensión. Y que dejó claro que, incluso después de la pérdida más profunda, es posible reconstruir desde el amor. Así, la promesa de George a sus hijos sigue vigente. No como un momento aislado, sino como una guía constante. Una promesa que se renueva cada día en los actos más simples. Y que demuestra que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en aprender a vivir con él sin rendirse.